A finales del siglo XIX, si el poder, la información y el control tuvieran un solo nombre, bueno, ese sería JP Morgan. No estamos hablando solo de un hombre inmensamente rico. Era, literalmente, el centro de gravedad de la economía estadounidense. En momentos de crisis, una sola firma suya podía decidir si una empresa, o incluso el país entero, se mantenía a flote o se hundía. Y esta es la pregunta que lo define todo, la que rodea la historia de JP Morgan. Fue un titán de la industria, por supuesto, pero también una figura increíblemente controvertida que, hasta en 2 ocasiones, tuvo el destino financiero de Estados Unidos en sus manos. Así que vamos a hacer un recorrido por su vida. Veremos su ascenso como el rey de las finanzas, su famoso método de morganización, su increíble papel como salvador del país y, finalmente, cómo se llegó al fin de su era. Todo empieza, cómo no, en sus primeros años. Para entender al Morgan que dominó Wall Street, primero tenemos que conocer al joven Jumper Point Morgan, un hombre que se forjó tanto con una riqueza inmensa como con unas dificultades personales muy profundas. A ver, Morgan nació prácticamente en el epicentro del mundo financiero. Su padre era un banquero internacional muy respetado que invirtió en su educación como si fuera un activo más. Pero claro, detrás de todo ese privilegio, la enfermedad le aisló, forjando una disciplina mental brutal en la soledad. Y la tragedia personal lo cimentó del todo. Cuando su joven esposa Amelia murió, Morgan se refugió por completo en el único mundo que sentía que podía controlar, el de las finanzas. Pero Morgan no tardó nada en romper el molde de su padre, que era un banquero mucho más cauto. Su apetito por el riesgo se hizo evidente muy pronto. Un ejemplo buenísimo de esto fue cuando, en Nueva Orleans, usó fondos de la compañía para comprar un cargamento entero de café sin tener ni idea de a quién se lo iba a vender. Aunque le salió bien y sacó beneficios, este movimiento fue el primer gran choque entre la banca segura de su padre y su propia visión, una visión mucho más agresiva. Y esa agresividad, bueno, se convirtió en pura controversia durante la Guerra Civil. En lugar de luchar, pagó $300 para que un sustituto fuera en su lugar. Pero ojo, no se mantuvo al margen de la economía de guerra. Compró 5.000 rifles que el gobierno había declarado defectuosos a $3.50 la unidad. Tras unas pequeñas reparaciones, se los revendió al mismo gobierno a $22 cada uno, un beneficio de más del 600%. Una auténtica fortuna. Sí, pero también una reputación que le perseguiría toda su vida. Esta mentalidad tan agresiva fue la base sobre la que construyó su imperio. Después de la guerra, Morgan no quería ser solo un intermediario, quería ser él quien tomara las decisiones. Y vio su gran oportunidad en el sector más caótico y crucial de la época, los ferrocarriles. Hay que imaginarse la situación. Mientras que en el acero Andrew Carnegie y en el petróleo John D. Rockefeller habían construido monopolios sólidos, los ferrocarriles eran el salvaje oeste. Un montón de compañías compitiendo en las mismas rutas, bajando los precios hasta la ruina y creando una inestabilidad que ahuyentaba a los inversores. Morgan no vio una crisis en este desorden, vio una oportunidad de oro. Y es aquí donde Morgan desarrolló su método característico. Su solución no era más competencia, sino todo lo contrario, consolidación y centralización. Este enfoque fue tan sistemático, tan suyo, que se ganó su propio término en el mundo financiero, la morganización. Era básicamente un plan de rescate y control total. Y esto lo ilustra a la perfección. Primero, se hacía con empresas que estaban al borde de la quiebra. Luego, reorganizaba todas sus finanzas. Pero, y esto es la clave, no se detenía ahí. Exigía el control total, colocando a sus propios hombres de confianza en los puestos directivos para asegurarse de que su estrategia a largo plazo se cumpliera al pie de la letra. Los resultados fueron simplemente asombrosos. Los inversores europeos empezaron a ver los ferrocarriles controlados por Morgan como un puerto seguro. Llegó a controlar, directa o indirectamente, una sexta parte de toda la red ferroviaria del país. ¡Una sexta parte! Y no paró ahí. En 1901 orquestó la creación de US Steel, la primera corporación del mundo valorada en más de $1.000 millones, que llegó a controlar 2/3 de la producción de acero de todo el país. Es que su método era aplicable a todo. Financió a Thomas Edison y fusionó a sus competidores para crear el gigante que hoy conocemos como General Electric. Hizo exactamente lo mismo en el sector de las comunicaciones, sentando las bases de lo que se convertiría en AT&T. Su fórmula era siempre la misma: tomar un sector fragmentado y competitivo y darle orden, escala y estabilidad bajo su férreo control. Y es esta acumulación de poder la que nos lleva al capítulo más increíble y dramático de su vida, un momento en el que Morgan pasó de ser un magnate a convertirse de facto en el Banco Central de los Estados Unidos. En 1893, Estados Unidos se enfrentó a una de las peores crisis económicas de su historia. El problema se agravó por el patrón oro. Cada dólar en papel debía estar respaldado por oro físico en las arcas del tesoro.
Cuando los inversores, muertos de miedo, empezaron a cambiar sus bonos por oro, estaban literalmente vaciando las reservas del país. La situación era desesperada. La ley exigía que el gobierno mantuviera una reserva mínima de 100 millones de dólares en oro. Pues bien, para 1895, en el momento más crítico, solo quedaban unos 9 millones. El país estaba al borde de la suspensión de pagos. Y lo peor es que no existía un banco central ni un mecanismo para gestionar la crisis. En ese momento, J.P. Morgan entró en escena. Fue a Washington, se reunió con el presidente Grover Cleveland y le presentó un plan audaz. Crearía un consorcio privado de banqueros para prestar 65 millones de dólares en oro al gobierno. Usando una vieja ley casi olvidada, el presidente pudo aceptar el acuerdo sin la aprobación del Congreso. Se dice que en 22 minutos Morgan y su equipo vendieron todos los bonos necesarios. El pánico se detuvo, pero la gente estaba inquieta. La nación se había salvado, sí, pero un banquero privado había obtenido un beneficio enorme en el proceso. Y cuando parecía que algo así no podía volver a pasar, pues pasó. En 1907 estalló otro pánico financiero. Esta vez la gente corría en masa a los bancos para sacar su dinero. La confianza se había evaporado y el sistema bancario estaba a punto de derrumbarse. Y el país, de nuevo, no tenía a nadie a quien recurrir. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. El presidente era ahora Theodore Roosevelt, famoso por su lucha contra los monopolios y un adversario acérrimo de Morgan. Pero la crisis era tan grave que Roosevelt tuvo que dejar de lado sus diferencias y pedirle a su enemigo que interviniera. La respuesta de Morgan fue de película. Convocó a los banqueros más poderosos del país a la biblioteca de su casa en Nueva York. Les explicó la situación, les dijo qué bancos necesitaban liquidez y básicamente los encerró en la habitación, negándose a dejarles salir hasta que se comprometieran a aportar los fondos necesarios para salvar el sistema. Y funcionó. Una vez más, J.P. Morgan había evitado el desastre. Estos rescates, sin embargo, tuvieron una consecuencia totalmente inesperada. En lugar de consolidar su poder, lo hicieron tan visible, tan inmenso, que empezaron a surgir preguntas muy incómodas. Y la pregunta que todos se hacían era esta: ¿por qué la economía de una gran nación dependía continuamente de la voluntad de un solo financiero privado? La idea de que el destino del país estuviera en manos de un hombre sin ningún tipo de control democrático se volvió sencillamente insostenible. Esta preocupación cristalizó en el Comité Pujo, una investigación del Congreso sobre el llamado Trust del dinero. El proceso desgastó enormemente a Morgan, que murió en marzo de 1913, justo antes de que se publicaran las conclusiones. Y lo más revelador es lo que ocurrió justo después. En diciembre de ese mismo año, como respuesta directa a esta crisis de poder, se creó la Reserva Federal. Por fin, Estados Unidos construía una institución pública para hacer el trabajo que hasta entonces había recaído en un solo hombre. Entonces, ¿cómo recordamos a J.P. Morgan? Su legado es profundamente dual, tiene dos caras. Para algunos fue un monopolista sin escrúpulos que amasó una fortuna a costa de la competencia y de las crisis. Para otros, fue un arquitecto visionario, el único hombre capaz de poner orden en el caos del capitalismo industrial y de construir las estructuras que convirtieron a Estados Unidos en una superpotencia. Lo que es indiscutible es su impacto. Desde los ferrocarriles hasta el acero, de la electricidad a la banca, su influencia moldeó la infraestructura económica de Estados Unidos. Y su figura nos deja una pregunta final. ¿Cuánto poder es demasiado poder para una sola persona? Su legado, para bien o para mal, sigue vivo en el mismísimo corazón del sistema financiero global.